Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer este cuello con capa. Es muy fácil de tejer, se lo recomiendo sobre todo para los principiantes. Está tejido en una sola pieza y es unitalla. Vamos a tejerlo con un ganchillo de 4 milímetros, pero puedes utilizar, por ejemplo, ya en las últimas vueltas, si quieres ampliar, te voy a decir cómo. Si no, puedes cambiarle a un ganchillo de 5 milímetros. Comenzamos. Para este proyecto yo voy a utilizar este tipo de material, se llama Fashion Plus. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Esto solamente es una sugerencia. Tú puedes utilizar el tipo de material que tengas cerca de casa que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo, pero en esta ocasión te muestro solamente por un solo detalle. Yo me encontré este tipo de material, son 400 gramos. He probado ya antes este tipo de material y tiene una buena calidad. No voy a decir nada más, tú lo puedes ver. Y en cuanto me salió estos 400 gramos, para México me salió en solo 99.90, es decir, 100 pesos por 400 gramos. Te voy a mostrar la calidad. No le estoy haciendo promoción a la empresa, ojo. Solamente quiero que ustedes obtengan mejores ofertas por menos precio. Es sintético, es una lana sintética, tiene tono nacarado. Te muestro el grosor que tiene. Es hasta aquí, hasta este punto. Entonces tiene 1, 2, son 3 milímetros de grosor. Es una lana prácticamente para bebé, así es que en caso de no tener este tipo de material, no te preocupes, puedes utilizar lana para bebé. Para esto yo voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Comienzo. Aseguro el primer punto y voy a tejer cadenas hasta obtener el contorno o el diámetro de nuestra cabeza. Hasta este punto tengo 90 cadenas. Voy a acomodarlas para que no se vayan a torcer. Y en la primera cadena hay que unir con un punto deslizado. Hay que medir el contorno de nuestra cabeza una vez que tengamos las cadenas. Sí puede pasar por nuestra cabeza, ¿sí? Puedes ponerle más o puedes poner menos. Por ejemplo, las personas que vayan a hacer tallas para 1 año, para 2 años, para 4, 6, 12, 14 años, hay que hacer el mismo proceso. Hacemos las cadenas, lo medimos que nos quede como si fuéramos a hacer un gorro y esas van a ser las cadenas que vamos a necesitar. En este caso, recuerda, tengo 90 cadenas, es para adulto. 3 cadenas, paso a donde tengo esta primer cadena y tejo punto alto. Siguiente cadena, punto alto, siguiente, punto alto, y así voy a continuar un punto alto por cada cadena. Una vez que termine la vuelta, voy a unir por la parte de abajo en este espacio, así, por debajo, con un punto deslizado. Y este punto me va a quedar en relieve. 1, 2, 3 cadenas. El siguiente punto lo voy a tomar en relieve por la parte de abajo y tejo
punto alto. Siguiente punto, por la parte de arriba, punto alto. Siguiente por debajo, punto alto. Siguiente por arriba, en relieve. Así tenemos que pasarlo. Así. Para que nos quede en relieve. Uno abajo. Y uno arriba. Uno abajo. Así de esta manera. Punto alto. A ver, voy a volver a tomarlo, ¿eh? Y uno arriba, punto alto. Y vamos a hacer el elástico circular o elástico simple a crochet. Uno arriba, uno abajo. Uno arriba. Te muestro. Y uno abajo. Hasta finalizar toda la vuelta. Y de un lado y de otro nos está quedando de la misma manera porque es reversible. Una vez terminada la vuelta, te muestro cómo va a quedar. Aquí se alcanzan a ver los puntos que están por la parte de abajo, los que están por la parte de arriba. Están quedando en relieve unos y otros. Los que quedan en esta vuelta por la parte de abajo, del lado contrario, son los que quedan en relieve por la parte de arriba. Y va a ser bien fácil. Para cerrar la vuelta, voy a tomar el punto igual por la parte de abajo y tejo un punto deslizado. Subo 3 cadenas y este siguiente punto lo tomo por la parte de abajo, igual que en la vuelta anterior, y tejo punto alto. En relieve, igual, si este punto está por arriba, lo voy a respetar y lo voy a tejer en relieve el punto alto por la parte de arriba. Este que sigue lo tomo por la parte de abajo, igual, para que nos vaya quedando en relieve. Uno arriba, en relieve, punto alto. Uno abajo, en relieve, punto alto. Y así voy a continuar. Hasta aquí tiene 21 vueltas. Y vamos a ver cuánto es lo que mide. Son 17.5 centímetros de largo. Tú le puedes dejar más o le puedes dejar menos dependiendo de tus necesidades. Si este video te está gustando, dale like y comparte en tus redes sociales. Subo 3 cadenas. El siguiente punto lo tomo por la parte de abajo, como corresponde. Y este punto que queda en relieve, lo voy a tomar de esta manera. Tejo un punto en relieve y en este mismo espacio un segundo punto. Así. Siguiente punto está por la parte de abajo y tejo este punto en relieve. En ese mismo espacio un segundo punto en relieve
Siguiente punto por la parte de abajo, punto alto. Siguiente punto que está por la parte de arriba, en relieve, ahí pongo 2 puntos. Uno son puntos altos y 2. Y así van a quedar. Siguiente por la parte de abajo. Y puedes tomarlo así o puedes tomarlo de lado para que sea más fácil. Punto alto y en el mismo espacio, punto alto. Así es como va a quedar toda esta vuelta. Te muestro cómo ha quedado. Si te das cuenta, aquí quedan estos 2 puntos en relieve. Y abre un poco más. Ahora, en esta siguiente vuelta, voy a tomar, antes de tomar el punto, aquí, en este punto, lo tomo donde son las cadenas, igual, en relieve, para que sean ya 2 puntos. Y este punto lo tomo por la parte de abajo, punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. El punto que va por la parte de abajo lo tejo por abajo. Este siguiente punto de los 2 que tengo lo tejo en punto relieve. Siguiente punto en punto relieve. Así. Siguiente por abajo. Siguientes 2 en relieve. 1 y 2. Siguiente por abajo. Siguientes 2 en punto relieve. Son puntos altos con los que estoy trabajando. Y así hasta completar toda la vuelta. Una vez que termine la vuelta, ya me queda solamente este punto. Y esta siguiente vuelta, igual. Hago la unión por la parte de abajo. Voy a tratar de que se vea un poquito más claro. Y hago un punto deslizado. Entonces, si te das cuenta, está aquí el punto por la parte de abajo y 2 puntos por la parte de arriba. Y así es en toda la vuelta. Voy a dar unas vueltas de la siguiente manera. Subo 3 cadenas, paso y este punto que queda por abajo lo tejo por la parte de abajo. Y los 2 puntos que están por arriba, que son en punto relieve, esos los tejo en punto relieve. 1, 2, un punto por abajo y 2 puntos por arriba. Y así voy a ir tejiendo un poco. Si te das cuenta, ya comienza a abrir en esta parte. Voy a tejer alrededor de 5 a 7 vueltas y regreso para continuar con el proceso. Te muestro hasta este punto cómo está quedando. Yo tengo de aquí, en esta parte, a este punto 10 vueltas. Y vamos a ver cómo vamos a hacer los aumentos si queremos dar más aumento en esta parte. Yo lo voy a hacer para que me queden 2 por arriba y 2 por abajo. Voy a hacer el aumento ahora, igual que lo hice por la parte de arriba, pero ahora por la parte de abajo. Y si necesitas todavía más aumento, entonces hay que hacerlo en la segunda. Por ejemplo, estamos tejiendo de esta manera. Lo vamos a hacer igual los aumentos, pero aquí en este segundo punto. Es decir, vamos a tejer 2 por abajo, 1 por arriba y colocamos en este 2 por la parte de arriba. Entonces subo mis 3 cadenas, el punto que corresponde por la parte de abajo,
lo tejo y en ese mismo punto hago un segundo punto tejido por la parte de abajo. Paso y en los siguientes dos puntos los tejo normal por la parte de arriba. Y entonces voy a tener dos puntos por abajo y dos por arriba. Mismo proceso que hice por la parte de arriba. A ver si se puede apreciar mejor. Así. Ahora el que sigue está por la parte de abajo. Lo tomo, punto por abajo, un segundo punto por la parte de abajo. A ver, voy a tomarlo bien. Y los siguientes dos puntos lo tejo en relieve por la parte de arriba. Ahora, si quieres hacer los puntos por la parte de abajo y que sea más fácil, entonces vas a voltear un poquito así de lado y el punto, mira. Entonces el punto nos va a quedar así. Así. Y por la parte de atrás va a ser más fácil porque está en relieve este punto. El que está por la parte de atrás me queda en relieve. Entonces tejo uno, así como lo hice por la parte de adelante, dos, y tejo los dos de adelante. Uno y dos. Una vez más, aquí está el punto, es este, uno, dos, y después dos en relieve. Y así hasta completar toda la vuelta. Y aquí ya tengo dos por la parte de abajo, dos arriba, dos abajo. Una vez terminada la vuelta, hago el último punto por la parte de arriba y ahora ya voy a tejerle punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas, 2 puntos por la parte de abajo. 1 y 2. 2 puntos por arriba. 2 puntos por abajo. Y así voy a continuar tejiendo ahora sí hasta obtener el largo que necesito. Y como ya les comenté cómo vamos a hacer los aumentos, yo regreso para mostrarles el resultado final. Te muestro el resultado final de esta prenda. Yo ya no hice aumentos, yo lo dejé así de 2 en relieve, 2 por arriba y 2 por abajo. Si prefieres puedes hacer, por ejemplo, en vez de hacerles los aumentos, también una opción es en esta parte colocarle o tejerlo con un ganchillo de un número más grande. Esta puede ser una opción. Yo espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. No olvides suscribirte y darle like a este video. Nos vemos en el siguiente tutorial.